8 de la mañana con 26 minutos. Quiero darle la bienvenida al licenciado Ricardo Gómez, que está con nosotros. Es vicepresidente de la RELIAL, que es la Red Liberal y de Democracia de América Latina, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenos días a todos. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar sobre democracia. Queremos comenzar hablando sobre el caso de Dilma Rousseff, cómo dejó la presidencia de Brasil en medio de toda una coyuntura muy especial. Sí. ¿Se violentó la democracia en ese país? No, de todo modo no. Todo lo contrario. Bueno, se violentó la democracia con los escándalos de corrupción que ocurrieron durante su gobierno. Dilma comandó un gobierno que fue el más corrupto de la historia del país. Hubo, bueno, casos de corrupción que sumaron $80.000 millones de robo, de corrupción. Y esto fue lo que, a fin de cuentas, terminó con su gobierno. Además de eso, también descumplió una ley de responsabilidad fiscal que tenemos, que no permite que el gobierno tome préstamos a bancos oficiales, a bancos estatales. Ella lo descumplió y por eso sufrió un juicio ante el Congreso. Ese juicio fue acompañado por la Suprema Corte, o sea, todos los trámites constitucionales fueron cumplidos. Se defendió con abogados, estuvo presente durante más de 6 meses de juicio, o sea, fue un caso constitucionalmente muy bien acompañado por la Suprema Corte. No hubo nada bueno, quisieron plantar una idea de golpe, pero todo lo contrario. Hubo un cumplimiento perfecto de lo que decía la Constitución brasileña. Bien. Tenemos una duda con relación a la Constitución política del Brasil. ¿En qué sentido? En el hecho de que pareciera que si el Parlamento no favorece al presidente, gestión tras gestión, de forma casi consecutiva, se podría cambiar a esta primera autoridad, bajo cualquier tipo de acusación. ¿O es que me equivoco? Bueno, en tesis sí, pero eso no ha pasado, por ejemplo, cuando Lula. Con Lula, con el escándalo del Mensalão, por ejemplo. En otras palabras, siempre fue necesario mucho más que no tener mayoría en el Congreso, porque el Congreso no tiene la tradición de simplemente quitar al presidente. Siempre es necesario muchísimo apoyo popular para esto y causas jurídicas reales, como hubo en este caso de Dilma. Dilma no solamente perdió el apoyo popular, no solamente perdió la mayoría en el Congreso, pero también dio razones legales para que la sacasen de la presidencia. O sea, hubo un conjunto de hechos que hicieron con que por fin terminase el gobierno Dilma. No es simplemente la mayoría del Congreso quiere cambiar el presidente y así puede serlo. Esto nunca ha pasado. Tuvimos casos de presidentes que no tuvieron mayoría y terminaron sus mandatos tranquilamente. Bueno, no tranquilamente, porque eso le cuesta al presidente negociar con el Congreso y organizar un gobierno sin mayoría, pero que terminaron sus mandatos. En este caso no fue eso que pasó, no fue solamente porque no tenía mayoría. De hecho, sí tenía mayoría. Cuando empezó el proceso del impeachment, Dilma controlaba la mayor parte del Congreso. Así como en la Suprema Corte, el partido de Dilma, el PT, había nombrado 10 de los 11 ministros de la Suprema Corte. O sea, no estamos hablando de un caso de que un conjunto de oposición logró cambiar al presidente contra las leyes y contra cualquier cosa. Estamos hablando de un caso en que hubo fuertes causas jurídicas para cambiar el presidente. Bien. Hablemos también de la situación del expresidente Lula, que ya lo tocábamos hace instantes nada más, lo citábamos, se suman más acusaciones, se diría que este iría a la cárcel en unos días más. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con la justicia en Brasil? ¿Estaría obedeciendo a las directrices de quienes en este momento son sus opositores que están gobernando y que en un momento previo a esto no se habrían cumplido? No, ni modo. Lula estaba, pues, las investigaciones de la operación Lava Jato, que es la operación de la Policía Federal, mostraron que Lula comandó y organizó este esquema de corrupción que terminó, bueno, por casi llevar a la quiebra Petrobras, la compañía de petróleo brasilero. Y por lo tanto, hubo miles de personas que ¿Será que con la llegada de Temer se salva este tipo de no creo, corrupción y comienza la democracia? Tampoco creo que Temer esté muy seguro, porque esta operación ocurre contra
sobrevivió el gobierno Dilma y sobrevivirá el gobierno Temer. O sea, lo que logramos tener en Brasil fue, de hecho, una separación de poderes. Esa es la clave para lo que está pasando en Brasil. La Policía Federal, a ellos no le importa quién está en el gobierno, hacen su trabajo. Y hubo un juez que se llama Sergio Moro, que también está haciendo su trabajo contra el gobierno y contra todos. Y así como pienso que Lula va preso, puede ser que Temer en el futuro también va preso. Hay un peligro real para esta clase de corruptos que tenemos en Brasil. Mire, Temer también no es un presidente perfecto, tiene sus defectos, también es miembro de un partido que tiene muchísimos casos de corrupción y probablemente él mismo tiene sus casos de corrupción, como ya empiezan a aparecer en estas investigaciones que hace la policía. Lo curioso y lo importante que ha pasado en Brasil es que las instituciones fueron más fuertes que el propio presidente. Fueron más fuertes que Lula, más fuertes que Dilma y ojalá sean más fuertes también que el presidente Temer. Otra situación que nos llama la atención es la de Venezuela. Es lo que está ocurriendo en este momento, un presidente que prueba su presupuesto sin tomar en cuenta el Parlamento, por ejemplo, y una convulsión social que se está generando. Hay una transgresión a la democracia al momento de que este presidente, estamos hablando de Maduro, fractura sus relaciones con el legislativo como tal. Yo pienso que sí. Hay un problema grave en nuestro continente que estamos en algunos países en momentos de debilidad institucional. O sea, tenemos presidentes muy fuertes y el Congreso, el Poder Judicial, hasta el poder de la prensa se ven disminuidos ante el poder del presidente. En Venezuela es el ejemplo más claro de esto. Maduro logró tener una mayoría en el Congreso, una mayoría en la Suprema Corte y no está cumpliendo la Constitución. No le importa la Constitución porque quienes interpretan la Constitución son amigos suyos. Y eso es lo peor que puede pasar, es cuando un grupo político se apodera de todos los poderes. Tiene el poder total en un país, eso es lo más grave. Y en esos momentos la Constitución deja de existir, deja de tener sentido. No importa qué dice la Constitución, se puede cambiarla para quedarse más tiempo en el poder o para aprobar presupuesto o para cualquier cosa. Y bueno, en este momento estamos hablando en Venezuela del fin de la democracia. La democracia requiere una constitución fuerte que limite al gobierno. Democracia no quiere decir que la mayoría aprueba lo que quiere. Democracia quiere decir que la mayoría comanda el gobierno, pero que el gobierno es limitado por la Constitución. ¿Estaríamos hablando de una dictadura a través de las urnas en Venezuela? Exactamente, en la dictadura de la mayoría. Este es lo que pasa en Venezuela y lo que puede pasar en muchos otros países de nuestro continente. Argentina acaba de salir de este camino, caminaba rumbo a esto, Brasil también caminaba rumbo a esto. Te decía, teníamos un gobierno que era populista y corrupto, ahora tenemos un gobierno que es solamente corrupto, o sea, mejoramos un poco, hay mucho que hacer. Pero la verdad es que algunos países del continente se dieron cuenta que este camino lleva rumbo al fracaso total, a la hambre, a la muerte y al fin de la democracia, como es lo que estamos asistiendo pasar en Venezuela. Hablando todavía de Venezuela, como bien mencionas, la postergación del revocatorio hasta el 2017, ¿permite que este sistema todavía continúe? Está claro que sí. Ya no sé cómo podrá Venezuela salir de este sistema, porque están presentes la revuelta de la población, que ya no tiene a veces qué comer, está presente una crisis económica tremenda, que también la tuvimos en Brasil y por esto pudimos cambiar el gobierno. Están presentes todos los elementos, digamos, populares, pero no está presente el elemento de la independencia de los poderes. Y eso es lo que hace con que no sepamos decir cuándo Venezuela o cómo Venezuela saldrá de este lío en que está metido. La oposición parece que se organizando, no estaba organizada hasta hace muy poco tiempo, pero ahora, a fin de cuentas, hay que aprobar este plebiscito para revocatorio, ¿no? Eso es una situación muy difícil, esperamos que alcancen un fin que no sea militar. Lo más importante es que Venezuela, cuando termine este ciclo, recupere la normalidad institucional. ¿Se vendría a haber un enfrentamiento de clases quizás en Venezuela si este proceso continúa?
Es difícil para mí prever qué es que puede acontecer, qué es que puede pasar. Seguro es que Venezuela no tendrá condiciones económicas de recuperarse bajo este gobierno. No habrá, o sea, la crisis que falta comida, de desabastecimiento, esto no hay cómo recuperarse con este gobierno. Por eso puede ser que la propia economía llegue a un punto en que obligue al gobierno a cambiar y bueno, esto es lo que vamos a ver. Si eso no pasa, si el gobierno se mantiene, Venezuela va rumbo a Zimbabue, o sea, va a la pobreza total. Finalmente, ya con la decisión de Rafael Correa de no repostularse a la presidencia de Ecuador, ¿podemos decir que Sudamérica, en el péndulo sudamericano, ya estaría girando a la derecha después de haber pasado por un tiempo en el que era en su mayoría izquierdista? Puede que sí, puede que sí. Bueno, hay que ver qué es que va a pasar en las elecciones. En Brasil tuvimos elecciones hace pocos días, 2 semanas, y lo que la gente votó es muy claro, es que está en contra del proyecto del PT de Dilma Rousseff. De las 27 capitales brasileñas, el PT logró elegir un alcalde solamente. O sea, la gente probó por el voto que no está de acuerdo con este proyecto de poder. Y ojalá la gente en Ecuador también pueda mostrar en las urnas que está en contra de un proyecto de poder y sí está en favor de la democracia y de las libertades, que a fines de cuentas es para eso que existen los gobiernos, para proteger a las libertades de las personas y no para amenazarlas, como está pasando en tantos países, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado, licenciado, por toda la información y toda la explicación y el análisis que nos ha brindado de la situación política en la región sudamericana. Gracias. Ricardo Gómez estaba con nosotros, vicepresidente de la RELIAL. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.